Mi esposo me entrega los documentos de divorcio el día de nuestro aniversario, convencido de que me dejaría sin nada y se iría con una mujer adinerada, pero el juez le demuestra que estaba soñando despierto. Tengo 34 años y estoy casada con James, quien tiene 36. Llevamos juntos 7 años, de los cuales 5 han sido en matrimonio. Nuestra historia comenzó cuando trabajábamos en la misma empresa, y tras 2 años de relación decidimos casarnos en una ceremonia maravillosa, rodeados de familiares y amigos. Todo parecía perfecto en aquel momento, sin nada negativo que mencionar. Durante los primeros 3 años de matrimonio, la vida marchaba sin contratiempos. Ambos estábamos progresando en nuestras carreras, obteniendo ingresos estables y acabábamos de adquirir una casa en las afueras de Seattle. Incluso habíamos comenzado a hablar sobre la posibilidad de formar una familia. James siempre se destacó por ser una persona ambiciosa, lo cual era una cualidad que admiraba en él, aunque a veces su determinación se transformaba en obstinación. Aún así, lo apoyé en todo momento. Por eso, cuando me compartió su gran proyecto de lanzar su propia empresa, no me tomó por sorpresa. Su idea era desarrollar una aplicación innovadora que revolucionaría la manera en que las personas interactúan con sus hogares inteligentes, algo futurista y prometedor. Me inquietaba que decidiera renunciar a su empleo, donde tenía un salario anual de $150,000, una cifra nada despreciable. No obstante, opté por respaldarlo. Contábamos con ahorros y yo seguía trabajando, por lo que pensamos que podríamos sobrellevar la situación sin problemas. Me aseguró que en 6 meses tendría un prototipo listo y que encontraría inversionistas. Pensé que podríamos sostenernos por medio año. Sin embargo, ese periodo se extendió a 1 año y luego a 2. Nuestros ahorros comenzaron a desvanecerse de manera alarmante. Mientras tanto, yo me hacía cargo de absolutamente todos los gastos, la hipoteca, los servicios, la comida, e incluso su seguro médico. Para mantenernos a flote, trabajaba más horas y ajustaba nuestros gastos al máximo. Cada vez que le preguntaba sobre el progreso de su aplicación o si algún inversionista había mostrado interés, él reaccionaba de forma defensiva, argumentando que yo no comprendía el proceso de crear una empresa. Al llegar al segundo año de este proyecto, empecé a notar cambios extraños en su comportamiento. Con frecuencia asistía a supuestos eventos de networking, a veces hasta 4 veces por semana. Se vestía con sus mejores trajes, como si tuviera importantes reuniones de negocios en Wall Street. Cuando le preguntaba sobre estos eventos, me insistía en que eran fundamentales para establecer contactos con inversionistas. Sin embargo, algo no cuadraba. Llegaba a casa tarde, en ocasiones con un inconfundible aroma a perfume caro. Al principio, no le di mayor importancia. Confiaba en él. Pero con el paso del tiempo, y sin ver avances en la aplicación, mi instinto me decía que algo no estaba bien. En una ocasión, le propuse que buscara un empleo a medio tiempo para ayudarnos con los gastos, pero se molestó, alegando que necesitaba dedicarse por completo a su visión. Intenté seguir siendo su apoyo incondicional, pero la carga era agotadora, tanto física como emocional y financieramente. Mientras yo mantenía todo en pie, él perseguía lo que cada vez se parecía más a una quimera. La semana pasada fue nuestro 5º aniversario de bodas. No teníamos planes para celebrarlo debido a la tensión económica, pero James logró hacer que ese día fuera aún peor con sus acciones. Llegó a casa a las 6 de la tarde, impecablemente vestido con un traje que nunca había visto antes. Le pregunté a dónde iba con ese atuendo, ya que, hasta donde yo sabía, no habíamos organizado nada especial. Antes de que pudiera responder, me extendió un sobre con una sonrisa de autosuficiencia, como si estuviera compartiendo una noticia maravillosa. Dentro del sobre encontré los documentos de divorcio. Fue en ese momento que descubrí que había estado viéndose con otra mujer. Su nombre era Melissa, una inversionista de capital de riesgo de 40 años, a quien conoció en uno de esos eventos de networking que tanto defendía. Según él, Melissa había visto su potencial y estaba dispuesta a financiar su empresa. Me confesó que llevaban juntos 8 meses. Los eventos de networking que aseguraba eran vitales para su futuro profesional no eran más que citas con su amante. Pero eso no era todo. Descubrí que había estado utilizando nuestra tarjeta de crédito conjunta para financiar su lujosa relación con Melissa. Mientras yo me desvivía trabajando horas extra y ajustaba cada centavo para pagar nuestras cuentas, él se daba el lujo de invitarla a restaurantes costosos, hoteles exclusivos y comprarle regalos. Lo peor de todo no fue solo la infidelidad. Fue su actitud arrogante y soberbia al respecto. No solo me dejó claro que se iba con ella,
sino que planeaba llevarse la mitad de todo lo que habíamos construido, incluyendo mis ahorros para la jubilación. Según él, tenía derecho a esa parte del dinero porque había sacrificado su carrera para trabajar en su empresa. ¿Empresa? ¿Cuál empresa? Hacía más de un año que no movía un dedo en su supuesto proyecto. Lo que él no sabía era que yo ya me había dado cuenta de que algo estaba mal. No tenía todos los detalles, pero las señales de advertencia habían sido suficientes para tomar precauciones. Durante los últimos meses, noté actitudes que me parecían sospechosas, su comportamiento esquivo cuando mencionaba la aplicación, sus respuestas vagas sobre los eventos de networking y la forma en que cerraba apresuradamente su computadora cada vez que entraba a la habitación. No quise apresurarme a sacar conclusiones, pero tampoco podía ignorar lo que mi intuición me decía. Así que tomé medidas. Documenté todo. Llevé un registro detallado de cada gasto que cubrí mientras él supuestamente trabajaba en su visión. Guardé un historial de todos los cargos en nuestras tarjetas de crédito conjuntas, especialmente aquellos que no coincidían con nuestras necesidades diarias. Y hace 6 meses, decidí ir un paso más allá, instalé cámaras en nuestra oficina en casa. Fue ahí donde obtuve la confirmación definitiva. Lo atrapé en vídeo admitiendo, ante un amigo, que no estaba trabajando en la aplicación en lo absoluto. Su verdadera estrategia consistía en esperar pacientemente hasta encontrar una mejor opción en el mundo de las sugar mamas. Ese fue el momento en el que decidí protegerme. Durante los últimos 3 meses, en secreto, he estado trabajando con uno de los mejores abogados de divorcio en Seattle. Juntos hemos armado un caso sólido con registros financieros que prueban que fui la única que sostuvo económicamente nuestro matrimonio durante los últimos 2 años. Además, cuento con evidencia de su infidelidad y pruebas contundentes de cómo despilfarró nuestro dinero en su amante. En el estado de Washington, la infidelidad no siempre influye directamente en el proceso de divorcio, pero cuando uno de los cónyuges usa fondos matrimoniales para mantener una aventura, la situación cambia por completo. Al día siguiente de recibir sus papeles de divorcio, presenté mi propia demanda. Lo que él creía que sería una victoria sencilla, en realidad era el inicio de su peor pesadilla. Cuando llegó el día de la audiencia preliminar en la corte, vi cómo la confianza de James se desmoronaba en cuestión de segundos. En cuanto nos presentamos ante el juez, su semblante cambió. Parecía haber perdido el color del rostro mientras mi abogado presentaba toda la evidencia que había recopilado meticulosamente durante meses. Uno a uno, los documentos fueron expuestos ante el tribunal, los registros financieros que demostraban que yo había cubierto la totalidad de nuestros gastos durante más de 2 años, los estados de cuenta que evidenciaban que él había utilizado nuestras tarjetas de crédito conjuntas para costear cenas extravagantes, hoteles de lujo y regalos para Melissa. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando el juez prestó especial atención a los vídeos que había grabado. En ellos, James admitía sin rodeos que no estaba trabajando en ningún proyecto, que solo estaba esperando encontrar una mujer adinerada que lo mantuviera para poder seguir con su estilo de vida. Fue en ese instante cuando la arrogancia que había mostrado al entregarme los papeles de divorcio se evaporó. Se dio cuenta de que todo estaba en su contra. El juez no tardó en tomar medidas. Me otorgó control temporal sobre todos los bienes que compartíamos, lo que significaba que nuestras cuentas bancarias quedaban congeladas hasta que se tomara una decisión final. Además, me permitió seguir viviendo en nuestra casa sin que él tuviera derecho a reclamarla por el momento. Ese fue un alivio gigantesco. Al menos por ahora, no tenía que preocuparme de que él intentara dejarme sin nada mientras yo era la única que había sostenido económicamente nuestra relación durante tanto tiempo. Pero lo más irónico es que, desde que ocurrió la audiencia, las cosas han seguido evolucionando de una manera que ni siquiera yo hubiera podido prever. Poco después de la audiencia, me enteré de algo que hizo que toda la situación fuera aún más absurda. James había exagerado la solidez de su relación con Melissa. Sí, ella tenía dinero, pero lo que él no sabía era que Melissa también estaba casada. Y cuando su esposo descubrió la infidelidad, no tardó en reaccionar. La amenazó con cortarle completamente el acceso a su fortuna si continuaba con James. ¿El resultado? Melissa desapareció de su vida en un abrir y cerrar de ojos. Lo bloqueó de todas partes y se comportó como si él nunca hubiera existido. Y ahora, de repente, James estaba desesperado por arreglar las cosas conmigo. Comenzó a buscar maneras de contactarme, suplicándome que reconsiderara el divorcio. Me enviaba mensajes y llamadas pidiéndome perdón, asegurando que había cometido el peor error de su vida y que Melissa lo había manipulado. Pero ya era demasiado tarde.
Su arrepentimiento no venía de un lugar genuino. No era porque me amara o porque quisiera arreglar las cosas. Era porque se había quedado sin opciones. Desde que congelé nuestras cuentas conjuntas, se encontraba en la ruina. No tenía dinero, ni un lugar donde quedarse, por lo que terminó durmiendo en el sofá de un amigo. Lo más irónico es que, en su arrogancia, nunca pensó que las cosas podrían salirle mal. Estaba convencido de que iba a salir victorioso de esta situación, que se quedaría con la mitad de lo que teníamos y que su vida con Melissa sería un cuento de hadas. Ahora, no solo había perdido todo lo que tenía, sino que estaba a punto de recibir una lección que jamás olvidaría. Pero su desesperación lo llevó a cometer un error aún más grande. Un día apareció en mi trabajo. Cabe mencionar que trabajábamos en la misma empresa antes de que él renunciara para perseguir su sueño, por lo que conocía perfectamente el lugar y a las personas. Hizo un espectáculo en la recepción. No fue violento ni agresivo, pero sí una escena vergonzosa. Estaba llorando, suplicando frente a todos que le diera otra oportunidad, que no podía vivir sin mí y que Melissa se había aprovechado de él. Era un teatro digno de una mala telenovela. Obviamente, la seguridad tuvo que intervenir y escoltarlo fuera del edificio. Fue una humillación total para él, porque muchos de nuestros excompañeros fueron testigos del momento. No perdí tiempo. Inmediatamente llamé a mi abogado y solicitamos una orden de restricción temporal. El juez la aprobó sin dudarlo, y aunque para algunos pudiera parecer solo una pequeña victoria, para mí significaba tranquilidad. Ahora, tenía un escudo legal que evitaba que James siguiera apareciendo en mi vida de manera inesperada. Pero la situación tomó un giro aún más ridículo. A través de amigos en común, descubrí que James estaba diciéndole a la gente que yo lo había manipulado para que dejara su empleo y se aventurara en la creación de su empresa. Según él, lo había presionado hasta convencerlo de abandonar su carrera para seguir con un proyecto que en realidad nunca quiso hacer. No podía creerlo. Era una mentira tan descarada que hasta me daba risa. Cualquiera que nos conociera en ese momento sabía que él no paraba de hablar de su dichoso emprendimiento, que fue completamente su decisión y que yo incluso intenté disuadirlo para que esperara un poco antes de arriesgarse. Afortunadamente, tenía algo más poderoso que los chismes: pruebas. Había guardado todos los mensajes de texto y correos electrónicos de aquella época. Mensajes que demostraban que yo estaba en contra de la idea, mientras que él insistía en seguir adelante sin importar las advertencias. Mi abogado no podía estar más satisfecho con la situación. Me dijo que este intento de ensuciar mi reputación solo le estaba haciendo más daño a su caso. Cuanto más hablaba James, más evidencia generaba en su contra. Sin embargo, la mejor parte de todo esto fue cuando recibí una llamada inesperada. Era el esposo de Melissa. Quería hablar conmigo. Al parecer, Melissa no solo había engañado a James con falsas promesas, sino que también había engañado a su propio marido. La historia de la exitosa empresaria con una fortuna millonaria era una farsa. Melissa no tenía ni la mitad del dinero que decía tener. El verdadero dueño de la fortuna era su esposo, y con el divorcio en proceso, todas sus cuentas estaban congeladas. Ella había convencido a James de que lo ayudaría a financiar su empresa, pero en realidad, nunca tuvo la intención de dejar a su marido ni de compartir un solo centavo con él. La ironía de todo esto no se me escapó. James había arruinado nuestro matrimonio porque creía que estaba asegurando su futuro con una mujer rica, pero terminó perdiéndolo todo por haber confiado en alguien que jugaba con él de la misma manera en que él jugó conmigo. El karma se encargó de poner las cosas en su lugar. Y yo estaba lista para continuar con mi vida sin mirar atrás. A estas alturas, el divorcio estaba encaminado hacia su desenlace, y cada movimiento de James lo hundía más en el hoyo que él mismo había cavado. Después de descubrir la verdad sobre Melissa y perder su último recurso financiero, su comportamiento se volvió aún más errático. No conforme con hacer el ridículo en mi trabajo y con esparcir mentiras sobre mí, decidió llevar su desesperación a otro nivel. Creó múltiples cuentas falsas en redes sociales para acosarme. Me enviaba mensajes sin parar, tratando de hacerme sentir culpable. Me decía que estaba arruinando su vida, que todo esto era mi culpa, que yo le había robado su futuro. En algunos mensajes me insultaba, en otros intentaba sonar arrepentido, y en otros me culpaba por todo lo que había pasado. Pero lo peor fue cuando empezó a inventar historias aún más absurdas. En un intento desesperado de manchar mi imagen, comenzó a decirle a la gente que yo había malversado dinero de nuestras cuentas conjuntas para financiar una supuesta adicción al juego. Sí. Según James, yo había estado usando el dinero de nuestro matrimonio para apostar y, de alguna manera,
eso era la verdadera razón de nuestra separación. Era tan ridículo que ni siquiera me molesté en refutarlo. Pero lo que sí me molestó fue cuando intentó manipular a mis padres. Los llamó para contarles su versión retorcida de los hechos, buscando que sintieran lástima por él. Intentó convencerlos de que él era la víctima en todo esto, que yo lo había engañado, que lo había dejado sin nada, que lo había llevado al borde de la ruina. Por supuesto, mis padres no le creyeron ni una palabra. Pero fue un golpe bajo. No iba a permitir que siguiera pisoteando mi vida de esta manera. Así que reuní todas las pruebas de su acoso, capturas de pantalla de los mensajes, registros de las cuentas falsas, evidencia de que estaba violando la orden de restricción con su comportamiento en línea. Y mi abogado se encargó de todo. Cuando la corte revisó la evidencia, el juez no se rió ni por un segundo. Violar una orden de restricción no es precisamente la mejor estrategia cuando ya tienes un caso legal en tu contra. Se programó una nueva audiencia para discutir el tema, y mi abogado solicitó que James fuera obligado a cubrir mis honorarios legales por todo el estrés y el tiempo que había desperdiciado con su acoso. Para mí, era justicia pura. Si él quería jugar a hacerme la vida imposible, lo mínimo que podía hacer era pagar por ello. Pero lo mejor vino después. Algunos amigos en común me enviaron capturas de pantalla de mensajes que James les había mandado, intentando convencerlos de que mintieran en la corte a su favor. Quería que testificaran en mi contra, que dijeran que yo lo había manipulado, que lo había obligado a dejar su trabajo, que lo había maltratado emocionalmente. Lo que no entendía era que cada mensaje que enviaba solo se convertía en una prueba más en su contra. A estas alturas, no era un juicio entre él y yo. Era un juicio entre él y su propia estupidez. Pero la sorpresa más grande llegó cuando recibí una llamada que no esperaba. Era su madre. Después de todo lo que había sucedido, pensé que llamaba para defenderlo, para pedirme que reconsiderara todo, para tratar de hacerme sentir culpable. Pero lo que escuché del otro lado de la línea me dejó sin palabras. Estaba llorando. Entre sollozos, me pidió disculpas. Me dijo que estaba completamente arrepentida por todo lo que su hijo me había hecho pasar. Y luego me soltó una bomba. James había hecho esto antes. Antes de conocerme, había tenido 2 relaciones serias. Y en ambas, había hecho exactamente lo mismo. Se aprovechó de mujeres trabajadoras, las hizo cargar con sus gastos mientras él jugaba a ser empresario, y cuando las cosas se salían de control, intentaba dejar la relación llevándose la mitad de todo. Yo no era su primera víctima. Pero sí era la primera que lo estaba llevando hasta las últimas consecuencias. Su madre me dijo que siempre había esperado que el matrimonio lo cambiara, que nunca había llegado tan lejos con nadie antes. Pero ahora veía que esto no era un comportamiento nuevo, sino parte de quien era él. No supe qué responderle. Parte de mí quería sentir compasión por ella, pero otra parte sentía que estaba tratando de trasladar la responsabilidad a mí. Como si yo hubiera sido la que debía arreglar a su hijo. Como si mi papel en su vida hubiera sido salvarlo de sí mismo. Pero yo no quería ser su salvadora. Yo quería un compañero. No alguien a quien tuviera que mantener, cuidar y rescatar constantemente. Y lo más absurdo de todo es que, incluso después de todo lo que había hecho, su madre insinuó que tal vez debería perdonarlo. Que quizás debería darle una segunda oportunidad. Como si nada de esto hubiera pasado. Como si no hubiera traicionado mi confianza. Como si no hubiera destruido nuestro matrimonio. Como si no hubiera intentado quitarme todo lo que había trabajado tan duro por construir. Cada vez que descubría más cosas sobre James, cada vez que veía cómo intentaba manipular a la gente a su alrededor, me resultaba más difícil creer que alguna vez lo amé. La persona con la que me casé y la persona que tenía frente a mí ahora eran 2 completos desconocidos. Pero, finalmente, todo llegó a su conclusión. El día de la audiencia final, James cometió su último y más grande error. Se presentó sin abogado. Tal vez porque no podía pagar uno, o tal vez porque nadie quería representarlo después de ver el desastre legal que había creado. Intentó defenderse solo, como si estuviera en una película donde el discurso improvisado de último minuto lo salvaría. Pero esto no era Hollywood. Esto era la vida real. Y en la vida real, el juez no estaba impresionado con su intento de victimizarse. Le hicieron preguntas simples sobre su supuesto negocio, sobre la aplicación que supuestamente había estado desarrollando durante años. No pudo responder ninguna. No tenía un solo código, ni un plan de negocios, ni una idea clara de qué era lo que supuestamente estaba creando. Quedó en ridículo frente a todos. Y cuando intentó justificar los más de $50,000 que había gastado en Melissa,
diciendo que eran gastos de desarrollo empresarial. El juez ni siquiera pestañeó antes de rechazar su argumento. Su destino estaba sellado. El fallo fue a mi favor en absolutamente todo. Me quedé con la casa. Mis ahorros para la jubilación quedaron protegidos. Y, como golpe final, James fue condenado a pagarme $157,000. Ese monto cubría todo lo que gasté manteniéndolo a él y a su amante durante los últimos 2 años, así como mis honorarios legales. El juez lo dejó claro: la manipulación financiera y la premeditada explotación que James había ejercido sobre mí fueron las razones principales de su decisión. Y cuando todo terminó, su madre se acercó a mí. Me abrazó y me dijo algo que jamás olvidaré. Te libraste de una bala. No puedo estar más de acuerdo. Ahora, James se mudará a Arizona con su hermana, tratando de encontrar una forma de reconstruir su vida. Por mi parte, mi divorcio será oficial en 90 días. Pero en mi corazón, ya está todo dicho y hecho. Este capítulo de mi vida ha terminado. Y lo único que puedo hacer ahora es seguir adelante. Desde el día de la audiencia final, todo comenzó a sentirse más ligero. Como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba arrastrando por demasiado tiempo. Ya no tenía que lidiar con su manipulación, sus mentiras, ni sus intentos desesperados por hacerme quedar como la villana de la historia. El divorcio sería oficial en 90 días, pero en mi mente y en mi corazón, ya estaba cerrada esa etapa. Y decidí hacer exactamente lo que James me impidió hacer por tanto tiempo: enfocarme en mí. Siempre quise especializarme más en ciberseguridad, pero él solía decir que era una pérdida de dinero. La ironía de todo esto es que su propio comportamiento me demostró lo contrario. Así que me inscribí en una maestría. Era mi forma de recordarme a mí misma que mi vida no se detenía por nadie. Que no importa cuánto alguien intente atarme a su desastre, siempre puedo encontrar la manera de salir adelante. Pero, como si no fuera suficiente con todo lo que ya había pasado, el destino tenía una última lección de karma reservada para James. Su hermana lo había recibido en Arizona con la esperanza de que por fin madurara. Y, durante unas semanas, parecía que iba a intentarlo. Hasta que su verdadero carácter salió a la luz otra vez. Un día, exigió que su hermana le prestara $15,000 para una nueva aplicación que estaba planeando. Cuando ella le preguntó de qué trataba la app, James solo le respondió que debía darle el dinero para empezarla, y que se lo devolvería una vez que la empresa cotizara en bolsa. Sí, con esa misma seguridad con la que me decía que en 6 meses tendríamos inversionistas y millones en el banco. Su hermana, que evidentemente no tenía ni la mitad de mi paciencia, lo echó de su casa ese mismo día. Ni siquiera le dio tiempo de hacer maletas. Solo le lanzó bolsas con su ropa y le dijo que se largara. Desesperado, llamó a su madre para pedirle ayuda. Pero esta vez, ni siquiera ella estaba dispuesta a seguir rescatándolo. Le dijo que encontrara su propio camino y que no volviera hasta que hubiera aprendido a ser un adulto funcional. Para rematar, aún me debía el dinero que el juez le ordenó pagarme. Y, por ley, cada vez que consiga un empleo, una parte de su sueldo será embargada hasta saldar su deuda. Lo cual, siendo honesta, no me molesta en lo absoluto. Los intereses que se están acumulando hacen que esperar valga la pena. Mientras él sigue descubriendo qué hacer con su vida, yo disfruto planear en qué gastar todo el dinero extra que me deberá. Al final del día, lo que importa es que ahora tengo paz. Puedo cerrar este capítulo sin remordimientos, sabiendo que hice lo correcto. Y lo más importante, sabiendo que nunca más tendré que lidiar con James ni con su interminable cadena de malas decisiones.